temeremos porque Dios sabrá tu hermano que muestre su vigor, Satán y su furor no podrá. Bien, tuvimos un problema con el audio en Facebook. Parece ser que ya quedó. Ya nos escuchamos y listo. Perdón. Bien, vamos a entonar otra alabanza. En esta ocasión es el himno 123. En Jesucristo, mártir de paz. Himno 123. Bien, hay alegría en nuestro corazón porque podemos reunirnos, porque podemos estar reunidos. Nuevamente invitamos a todos aquellos interesados que estén dispuestos a asistir al servicio presencial. Les comunicamos que ya estamos haciendo los servicios presenciales, entonces si usted gusta asistir, si usted está dispuesto a asistir, estamos teniendo los servicios dominicales a las 10 de la mañana, cambiamos el horario, estábamos empezando a las 11, ahora empezamos a las 10 de la mañana, aquí en Arista 1901, los días domingo y los días jueves
estamos a las 7:30 de la noche para el discipulado que estamos llevando basado en el Evangelio de Marcos. Entonces, nos podemos ver aquí los días domingo a las 10 de la mañana para el servicio y a las 7:30 de la noche los días jueves. Y diario estamos transmitiendo los devocionales. Ahorita estamos en el libro de Proverbios, ya estamos en el capítulo 25 del libro de Proverbios, estamos revisando por párrafos y estamos teniendo nuestros devocionales todos los días a las 7 de la mañana. Lo pueden seguir aquí por la página de la misión El Calvario, a través de Facebook. También vamos a estarlos subiendo a Instagram. De hecho, ahorita también estamos transmitiendo en vivo a través de el Instagram de la Misión El Calvario, todo junto en minúsculas, Misión El Calvario. También por Instagram, hay algunos que les gusta ver las transmisiones por Instagram, entonces también ahorita en este momento estamos transmitiendo en vivo por Instagram. Y entonces vamos a tener los devocionales a las 7 de la mañana todos los días a través de Facebook y a través de Instagram. Pueden ustedes agregarse, son devocionales que duran aproximadamente 30 minutos, entonces aparten ustedes ese tiempo. Si no puede estar en la transmisión en vivo, pues lo puede ver en el transcurso del día, para que no se pierda la oportunidad de que meditemos juntos en la palabra de Dios. Cantemos un himno más, el himno 124, Estad por Cristo firmes. Himno 124, Estad por Cristo firme. Bien, cantamos juntos. Estad por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús, es nuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí, con él pues a la lucha, soldados todos ir. Luchando contra el mal, es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Bien, busquemos por favor en nuestras Biblias, busquemos por favor en el Evangelio según San Mateo, versículo 24, para leer del versículo 4 al 14. Estemos en Mateo 24, versículos 4 al 14. La semana pasada vimos la primera sección de esta predicación y veíamos los signos de la venida de Cristo, los signos de la venida
de Cristo. Y ahora estamos viendo la segunda parte, los dolores del nacimiento. Es importante que nosotros podamos observar cómo es que nuestro Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y está respondiendo acerca del cuestionamiento que le acababan de hacer. Dice, le preguntan, ¿cuándo han de suceder estas cosas? ¿Cuándo será el momento? ¿Cuál será la fecha en la cual todos los eventos desencadenarán que el reino de Dios, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se manifieste, la instauración del reino? Entonces, vamos a leer del versículo 4 al 14 para tener esta segunda parte de los signos de la venida de Cristo, los dolores de nacimiento. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos versículos dan comienzo a un capítulo repleto de profecía de la cual una gran parte aún no se ha cumplido, profecía que debería suscitar un gran interés entre todos los verdaderos cristianos. Es un asunto al cual nos dice el Espíritu Santo, haremos bien en estar atentos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ninguna otra cuestión ha enfrentado tan radicalmente a los creyentes como la interpretación de la profecía. Ciertamente estos pasajes exigen una atención especial por nuestra parte, pues somos aquellos a quien nos ha alcanzado los fines de los siglos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Pasemos ahora a ver cuáles son esas lecciones. Los dolores de parto no ocurren en la concepción o durante el embarazo, sino justo antes del nacimiento. Por tanto, la figura de dolores de nacimiento no habría sido apropiada para representar ni la destrucción de Jerusalén, que ocurrió muy cerca del comienzo de la era de la iglesia, ni la edad de la iglesia en su conjunto. Pablo recordó a los tesalonicenses que al regreso de Cristo vendría como ladrón en la noche, inesperadamente y en silencio. Y de repente usando la misma figura que Jesús utilizó en el discurso de los olivos. El apóstol Pablo dijo mientras decían paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos de repente como dolores de nacimiento sobre una mujer con hijos y no escaparán. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3. Los dolores de parto no comienzan hasta antes del parto y ocurren con una frecuencia creciente hasta que nace el bebé. De la misma manera, los acontecimientos relacionados con el regreso del Señor no comenzarán hasta justo antes de su regreso y ocurrirán con cada vez más rapidez, construyendo hasta una explosión de eventos catastróficos. Todo el cumplimiento del discurso de los olivos, por lo tanto, es futuro.
No es que la mayoría de las circunstancias y condiciones mencionadas aquí no se hayan experimentado antes. De siempre hemos escuchado guerras y rumores de guerras prácticamente durante toda la historia de la humanidad. Y hemos tenido hambrunas y terremotos desde el comienzo hasta la historia registrada. Incluso hemos tenido pandemias en el mundo o en sectores del mundo. Tenemos la peste negra, la fiebre amarilla y otra serie de pandemias. Eso es la historia moderna, pero antes de esta historia moderna ya habíamos sufrido pandemias. Entonces, la pandemia que estamos viendo ahora no es algo nuevo, pero los acontecimientos en Mateo 24 y en Mateo 25 serán únicos en los tiempos finales en detalle. En consecuencia, en escala y en extensión. Algunos acontecimientos como la interrupción del universo físico serán completamente únicos y extraordinarios. Jesús responde a las dos partes de la pregunta que habían hecho sus discípulos, pero en orden inverso. Comienza a responder la segunda parte de la pregunta, describiendo el grupo inicial con 6 signos. Los dolores de nacimiento que ocurrirán justo antes de su venida, el engaño por cristos falsos, la disensión entre las naciones del mundo, la devastación mundial, la liberación de los creyentes a la tribulación, la deserción de falsos creyentes y la declaración del evangelio a todo el mundo. Son seis imágenes que nos presenta nuestro Señor Jesucristo como dolores de parto. Así que veamos la primer señal, ¿sí? O primer signo, si lo queremos ver así. Primero tenemos en el versículo 4 y 5 el engaño de los falsos cristos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Durante la primera mitad de la tribulación aparecerán falsos mesías que conseguirán engañar a grandes multitudes, y el actual surgimiento de falsas sectas puede ser un preludio de ello, pero no un cumplimiento. Esos falsos guías religiosos serán judíos pretendiendo ser el Cristo. Jesús corrige la deducción equivocada de los discípulos, les muestra que no todo lo que parece ser una señal del fin del mundo es en realidad una señal en tal sentido. Cualquiera de estos sucesos separados podrían interpretarse como indicadores infalibles de que el fin estaba inminentemente a la vista. Pero estas señales o estas interpretaciones son señales erradas, son interpretaciones equivocadas. Así que Jesús predice la venida de falsos cristos, individuos que dirán, yo soy el Cristo, y falsos profetas que extraviarán a muchos. Los que persisten en ser extraviados mostrarán que jamás pertenecieron al verdadero rebaño de Cristo. Siempre ha habido falsos profetas, siempre hemos escuchado de engañadores. Sus víctimas se oponen a la ley de Dios y esta maldad aumentará con el resultado natural: división en el círculo familiar, disminución en el amor de los unos por los otros, exactamente como nuestro Señor Jesucristo lo había predicho. No es necesario nombrar a ninguno de los falsos profetas. Estaban presentes en relación con la caída de Jerusalén, pero no dejaron de hacerse evidentes después de la gran catástrofe en el año 70 después de Cristo. Los discípulos no deben dejarse extraviar por ellos. Hay que rechazar sus pretensiones.
Además, el solo hecho de que ellos jamás desaparecen de la tierra durante toda la dispensación muestra claramente que su aparición y obra no pueden construir o constituir una señal en el sentido restringido de la palabra. Había cristos falsos, había Mesías antes de la época de Jesús, y ha habido una cantidad enorme después de él. Pero al final su número e influencia aumentarán enormemente. El engaño de aquellos días se intensificará y seguirá incrementando como nunca antes. Y a medida que el Espíritu Santo retire su poder de restricción, dejará que toda la furia del infierno se desprenda, que toda la furia del enemigo sea el que zarandee a los que queden en el mundo. Los males, los engaños, las penas, las tragedias, los conflictos, incluso los ánimos de aquellos días superarán todo lo que hemos visto hasta este momento, en el mundo. Superarán todo lo que se ha visto en la historia de la humanidad. Empoderados por demonios, los falsos cristos del fin del tiempo manifestarán poderes sobrenaturales que los anteriores no habrían poseído. El mundo comenzará a desintegrarse, el sufrimiento se volverá insoportable y el pecado alcanzará su máximo potencial. La influencia moral y espiritual de la iglesia desaparecerá. Y aún más significativamente se eliminará el poder de restricción del Espíritu Santo, tal como Pablo lo escribió en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Los sistemas e instituciones del mundo comenzarán a autodestruirse de la iniquidad desenfrenada. El epítome, el punto más alto de este falso grupo será el anticristo, el último falso Mesías y engañador. Como Jesucristo era el justo encarnado, el anticristo será el malvado encarnado. Finalmente, esto será sorprendente a la vista de todos nosotros. Segundo signo, versículos 6 y la primera parte del versículo 7. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá disputas y guerra entre naciones. Sería fácil creer que estamos viendo esto cumplido en la actualidad, pero lo que vemos es suave en comparación con lo que será. En realidad, el siguiente acontecimiento en el calendario divino es el arrebatamiento de la iglesia. En Juan 14, versículo 1 al 6 y primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57, vemos esto. No hay profecía que haya de quedar cumplida antes de esto. Después que la iglesia sea quitada, el reloj profético de Dios reanudará su marcha, y estas condiciones se manifestarán rápidamente. Habrá hambres, epidemias y terremotos en distintos lugares de la tierra. Incluso ya en la actualidad los líderes del mundo están armados y están esperando conflicto, y hay alarma por el espectro del hambre debido al estallido demográfico. Pero esto quedará acentuado por la escasez debida a la guerra. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el Imperio Romano había estado disfrutando de una larga era de paz. Pero unas 4 décadas más tarde, el tumulto político
comenzaría a inquietar el gran reino, desde un extremo hasta el otro extremo, de tal modo que Roma tendría 4 emperadores en un solo año, en la época de Vespasiano. Pero estas violentas revueltas e insurrecciones no pueden, por mucho que se estire la imaginación, constituir indicaciones definidas de que el Señor vendrá inmediatamente. Esto se hace evidente cuando uno considera el hecho de que las guerras y rumores de guerra no cesaron con la caída de Jerusalén. A través de los siglos la profecía se cumple continuamente. Una nación se levanta contra otra nación y un reino se enfrenta a otro reino. Y estas guerras están creciendo en intensidad. Es perfectamente claro que cuando se señala una guerra en particular como una ayuda para los fijadores de la fecha, se ha producido una nueva señal errada, una nueva interpretación equivocada del final de los tiempos. Sin duda, habrá guerras de combate físico y guerras con conflicto económico, político, social e incluso ideológico. Siguiendo la analogía de los dolores del parto, la implicación es que los conflictos aumentarán tanto en número como en intensidad a medida que se acerque el regreso de Cristo, hasta que exploten en un gran holocausto de derramamiento de sangre y carnicería. El punto es que ningún grupo de personas estará exento de la guerra o la amenaza de la guerra. Los conflictos incluirán, sin duda, enfrentamientos raciales, étnicos y culturales, así como nacionales, como vemos en el mundo actual, excepto a una escala más vasta e intensa. Enfrentamientos de todo tipo se acelerarán en todo el mundo. Los libros de Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento dan muchos detalles sobre el conflicto que se avecina. No es difícil en nuestros días ver cómo podría desarrollarse una conflagración mundial de este tipo. Durante muchas décadas el mundo ha vivido bajo la amenaza de una guerra nuclear y la ansiedad de aumentar las luchas dentro y entre prácticamente todas las naciones. El libro de Apocalipsis da detalles paralelos y adicionales de las guerras y rumores de guerras en las que las naciones y reinos del mundo estarán comprometidos durante los tiempos finales. Cristo, el Cordero, es retratado con un pergamino en su mano, representando, por así decirlo, la voluntad del Padre y el testamento que lega el mundo al Hijo. Apocalipsis 6:1. Al abrir cada uno de los 7 sellos, el número requerido bajo la antigua ley romana para mantener la voluntad inviolada, Cristo pone en marcha una de las etapas ordenadas por Dios de su toma del mundo de vuelta por sí mismo. Pero antes de que nuestro Señor llegue a lograr esa conquista final, el anticristo y las fuerzas del norte, sur y este participarán en combates despiadados y lograrán masacrar a 1/3 de la población mundial. Frente a esa carnicería sin precedentes, el hombre de la esperanza desaparecerá y el terror nocturno gobernará el día. Solo los creyentes que se aferren al Señor tendrán la fuerza y el valor divinamente dados para evitar ser petrificados con el miedo. Cristo predice grandes conmociones anteriores a su segunda venida. En su primera venida, los ángeles anunciaron la paz. En su segunda venida será precedida por guerras. Muchas veces las personas que han resistido toda clase de invitaciones ante la oferta de salvación son sacudidas
hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, por una desgracia familiar, o un accidente personal, o una enfermedad grave. Y dentro de ese dolor, dentro de esa pena, dentro de esa devastación de su ser, de su persona, es cuando han podido entregar su vida a Cristo, cuando han aceptado en ese momento el don perfecto, la dádiva perfecta de Dios, que es Cristo Jesús. Tercer signo: habrá una devastación en todo el mundo. Como leímos en el versículo 7, y ahora agreguemos el 8, la segunda parte del versículo 7, dice: y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El desencadenamiento de los dolores de parto que producirán un nuevo orden bajo el Mesías Rey de Israel. Estas perturbaciones en la esfera del mundo físico ciertamente son prefiguraciones y representaciones de aquello que en una escala mucho más extensa e intensa ocurrirá en la esfera de la naturaleza al final de la era. Pero aparte de ese sentido muy general, no se puede llamar correctamente señales. Ninguna de ellas en particular puede dar a nadie el derecho de hacer predicciones con respecto a la fecha de la caída de Jerusalén o al tiempo de la parusía, la segunda venida de Cristo. Es verdad que durante el periodo comprendido entre los años 60 a 80 después de Cristo, asolaron al imperio hambres, pestilencias, incendios, huracanes, terremotos. Todas estas cosas eran solamente el principio de los dolores de parto. Marcan el comienzo, dice Jesús, no marcan el fin. Por tanto, dice, no os alarméis. Es cierto, los hechos aquí señalados tienen significado. Son peldaños que conducen hacia la meta final. Por medio de ellos se prefigura el final de la era que se acerca y se desarrolla el plan eterno de Dios. Además, cuando comprendemos que hacia el fin de esta dispensación las perturbaciones indicadas van a ocurrir juntas, probablemente sean más numerosas, más extensas y, como hemos dicho, más terribles de lo que jamás se haya visto, y que van a tener lugar en conexión con la gran tribulación que dará paso a la parusía, la segunda venida de nuestro Señor. Podríamos llegar a la conclusión de que no sería irrazonable calificar el brote final de todos estos terrores como señales concurrentes o acompañantes. La característica del final de los tiempos sería inestabilidad y turbación a nivel mundial. Estas señales están a la vista en distintos países, y acerca de ellas el Señor dice: aún no es el fin, son apenas principios de dolores. E insiste en la necesidad de velar y orar. Ese es un trabajo que constantemente la iglesia debe estar haciendo. Velar, estar atento y estar orando. Son señales que tendrán lugar no durante, sino antes de la tribulación. Y aún habrá mucho más por venir. Cuarto signo: la liberación de creyentes de la tribulación. Versículo 9. Entonces os entregarán en tribulación
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los creyentes fieles experimentarán una gran prueba personal durante la tribulación. Las naciones llevarán a cabo una acerba campaña de odio contra los que se mantengan fieles al Señor. No solamente serán juzgados en tribunales religiosos y civiles, sino que muchos serán martirizados porque rehusarán retractarse. Aunque estas pruebas han sucedido durante todos los periodos del testimonio cristiano, este parece referirse de manera particular a los 144,000 creyentes judíos que tendrán un especial ministerio durante este periodo. Dice la palabra: muchos apostatarán para no sufrir ni morir. Miembros de la propia familia informarán en contra de sus propios parientes y los entregarán a feroces perseguidores. Los seguidores de Jesús debían esperar grandes dificultades en los últimos tiempos, no sencillamente sufrimiento compartido, como por ejemplo el hambre, sino odio y persecución universal. Sufrirán persecución por el simple hecho de llamarse cristianos. Los tribunales probablemente representan la autoridad gentil y las sinagogas obviamente representan la autoridad judía, la que se indica que la persecución vendrá de ambos grupos. Ser identificados con el nombre de Cristo les costará a los creyentes su libertad, sus derechos, su respeto y a menudo su vida. La persecución no se dirigirá tanto contra los propios creyentes como contra Dios. ¿Y a quién sirven y representan? El mundo incrédulo intensificará su odio hacia Dios, y debido a que no puede atacarlo directamente, atacará ferozmente a su pueblo. Cuando el Espíritu Santo retire su moderación y se permita a Satanás una mayor libertad, los santos sufrirán como nunca antes lo han hecho. Para aquellos que profesan abiertamente a Cristo, no habrá lugar para esconderse ni manera de escapar. No serán perseguidos y martirizados por lo que hacen, sino por lo que son. Sufrirán a causa del nombre de Cristo, es decir, porque se identifican con Él. Quinto signo de estos dolores de parto, dolores de nacimiento, que es la imagen que nuestro Señor utilizó para hablarnos de su segunda venida, de su parusía, del retorno a este mundo. La deserción de los creyentes, del versículo 10 al versículo 13, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quizá usted no esté enfrentando persecución en este momento, o no esté llevándose una campaña en su contra de una manera intensa. Pero hay cristianos en otras partes del mundo que lo están viviendo. Cuando oiga de cristianos que sufren por su fe, recuerde que son sus hermanos en Cristo. Ore por ellos. Pregunte a Dios qué puede hacer para ayudarles en sus tribulaciones. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando todas las partes se unen, el sufrimiento es menor, todo el cuerpo se beneficia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. La palabra dice: os entregarán. Da la idea de persecución activa y organizada contra los seguidores de Jesús.
Estos se hallarían en situaciones en que su profesión de fe sería la acusación contra ellos. En tal situación, un cristiano nominativo considera que su fe es una trampa y un tropiezo y desea abandonarla. El resultado final es que tales personas ayudarán a las autoridades entregando a aquellos con quienes habían estado asociados en la iglesia. El verdadero cristiano es aquel que en tiempos de persecución permanece fiel a su fe, ya que ese es el momento más difícil para hacerlo. A medida que la persecución se intensifica en los tiempos finales y los creyentes comienzan a ser arrestados y odiados y martirizados por el amor de Dios, muchos supuestos cristianos desertarán, abandonarán la fe. Aunque habrán tenido una identificación externa con Cristo, demostrarán por su deserción que nunca le pertenecieron. Cuando la persecución se vuelva demasiado severa, abandonarán a Cristo y se unirán a otros incrédulos para perseguir al pueblo de Dios. Jesús menciona 3 razones para su deserción. El precio será demasiado alto, el engaño de los falsos maestros será demasiado convincente y el pecado será demasiado atractivo. Vemos que el costo será demasiado alto. Versículo 10. Los cristianos falsos que caerán durante la tribulación no serán verdaderos creyentes, que simplemente son débiles y cobardes, sino incrédulos que revelan su verdadero carácter cuando rechazan abiertamente a Cristo y traicionan viciosamente a su pueblo. No serán como Pedro, que en un momento de miedo y debilidad negó conocer a Cristo, sino como Judas, quien debido a su odio interior a Cristo lo traicionó a sus enemigos. El verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir como Cristo sufrió, y ninguna cantidad de aflicción hará que renuncie a su Señor y Salvador. Un cristiano que ha vivido esa cercanía con Dios no le da la espalda a Cristo, no se niega a sufrir, porque es un verdadero creyente. Una persona que pertenece genuinamente a Cristo a veces puede flaquear. Una persona que genuinamente tiene una relación con Cristo puede ser desobediente. Sí lo puede hacer, pero nunca rechazará a su Señor. La persona que pertenece a Cristo continúa confesándole, continúa sirviéndole y sufriendo por Él cuando sea necesario. Él no perdura debido a su propia fuerza y fortaleza, sino porque es sostenido por el propio Espíritu de Cristo, que nunca deja de dar gracia sostenida a los hijos de Dios. La segunda cosa es que dice que el engaño será demasiado convincente. El Antiguo Testamento menciona con frecuencia a los falsos profetas. Eran personas que afirmaban haber recibido mensajes de Dios y que predicaban salud y bienestar. Decían lo que solo la gente quería oír, aun cuando la nación no seguía a Dios como debiera. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y los tenemos hoy también. Los líderes populares que esparcen un evangelio falso, que dicen solamente lo que la gente quiere oír. Jesús anunció que vendrían falsos maestros y puso en alerta a sus discípulos, así como lo hace con nosotros hoy en día, para que no escuchemos sus peligrosas palabras. Los falsos profetas pretenden ser portavoces de Dios. Pueden ser detectados por 2 maneras. Sus profecías no siempre se cumplen y sus enseñanzas siempre apartan a los hombres del verdadero Dios.
Así como algunos falsos creyentes desertarán porque el costo es demasiado alto, otros desertarán porque son engañados acerca del Evangelio. Durante la tribulación, los falsos profetas se unirán a los falsos cristos para tratar de engañar a la gente acerca de Dios. Enseñarán persuasivamente doctrinas que parecen verdaderas y piadosas, pero que de hecho son falsas y son satánicas. El tiempo final se llenará no solo de maldad como el mundo nunca antes había visto, sino también de una religión falsa como nunca antes se había visto. Hasta el final, Satanás seguirá utilizando la apariencia de un ángel de luz. A pesar de sus diferencias externas, las religiones de ese día tendrán un rasgo común: el odio por el pueblo de Dios, los hermanos y las hermanas verdaderos y purificados de Cristo. Y tercero es que el pecado será demasiado atractivo. Con las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva: la pérdida del verdadero amor a Dios y a los demás. El pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos. Nadie podrá amar si piensa solo en sí mismo. Los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no son, o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien. Cuando lo presionen a rendirse y dar la espalda a Cristo, no ceda. Recuerde los beneficios de permanecer firme y siga viviendo por Cristo. Con el dominio de la maldad, los afectos humanos serán menos y menos evidentes. Los actos de falta de amor serán comunes. Se trata de una declaración general de que cuantos se mantengan firmes, soportando la persecución sin caer en la apostasía, serán liberados en la segunda venida de Cristo. Nadie debería imaginarse que la apostasía pueda ser un medio de escape ni de seguridad. Solo aquel que tenga verdadera fe será salvo. Aunque la fe salvífica pueda tener altibajos, tiene siempre la cualidad de permanencia. Aunque la anarquía del tiempo final sin duda incluirá el desprecio por las leyes humanas, se manifestará con mayor vehemencia en el desprecio por la ley de Dios. El mal se multiplicará tan rápido y sin vergüenza que muchas personas que inicialmente se sienten atraídas por el Evangelio se apartarán de él debido a las tentaciones multiplicadas del pecado. La anarquía será diabólicamente agresiva y descarada. En lugar de tratar de ocultar sus pecados, la gente hará alarde de ellos. Y tal mal asqueroso alejará a muchas personas, incluidos algunos creyentes, de cualquier interés en las cosas de Dios que alguna vez hayan tenido. La violencia global, la inmoralidad, la lascividad, el deseo egoísta y cualquier otro vicio serán desenfrenados a medida que el pecado desenfrenado se exprese. Los hombres se verán envueltos en una ola de corrupción contra la que se gloriarán. La fe que persevera es la fe dotada y sostenida por el Espíritu Santo de Cristo. El sexto símbolo o el sexto signo de estos dolores de parto es la declaración del Evangelio a todo el mundo. Jesús dijo que antes de que Él volviera, las buenas nuevas acerca del reino, el mensaje de salvación, serían predicadas a todo el mundo. Esta era la misión de los discípulos y es la nuestra hoy. Jesús se ocupó del fin de los tiempos
y del juicio final, a fin de mostrar a sus seguidores la urgencia de esparcir las buenas nuevas de salvación por doquier. La extensión mundial del Evangelio tendrá lugar antes del fin, cuando la iglesia esté aún en la tierra, de manera que los últimos eventos de la historia serán precedidos por la predicación a todas las naciones. Esto no es una promesa de que todos serán salvos o de que cada persona tendrá la oportunidad de salvarse, sino una promesa de que el Evangelio será proclamado en cada nación del mundo, en cada rincón de la tierra será predicada la palabra de Dios. Jesús ha predicho días de gran angustia para sus seguidores, pero no les deja olvidar la certeza del triunfo final. Es definidamente el Evangelio del reino, esto es, del reinado de Dios en el corazón y la vida, por gracia y por medio de la fe. Un breve examen del progreso de las misiones desde los primeros tiempos hasta el presente convencerá a cualquier persona que los días en que estamos viviendo son verdaderamente significativos en la predicación del Evangelio. Sin embargo, no se debe suponer que el mundo se va a mejorar más y más hasta el momento mismo de la venida de Cristo. A pesar del engaño de falsos cristos y falsos maestros, la guerra sin precedentes, la pestilencia y el desastre, la feroz persecución de los santos y la deserción de falsos creyentes, el Evangelio del reino de Cristo seguirá siendo proclamado. A pesar de esta regla tiránica del anticristo y de los demonios del infierno para causar estragos en la tierra, el Señor Jesucristo no estará exento de testimonio y no estará exento de estos signos antes de su llegada. En conclusión, no debemos esperar un reino de paz, felicidad y prosperidad universales antes de la llegada del fin. Nuestro Señor nos dice que estemos preparados para presenciar guerras, pestes, hambres y persecución. No podemos esperar la paz hasta que no llegue el momento del regreso del príncipe de paz. Entonces, y solo entonces, se transformarán las espadas en rejas de arado, y las naciones dejarán de adiestrarse para la guerra. Entonces, y solo entonces, la tierra dará su fruto. No debemos esperar una época de pureza universal en la doctrina y la práctica de la Iglesia de Cristo antes de la llegada del fin. Nuestro Señor nos dice que estemos preparados para presenciar la aparición de falsos profetas, una multiplicación de la maldad y un enfriamiento del amor de muchos. Todos los que profesan ser cristianos no recibirán la verdad, y la santidad no se extenderá entre los hombres hasta que regrese la gran cabeza de la iglesia y Satanás sea atado. Entonces, y solo entonces, habrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. No debemos esperar que todo el mundo se vaya a convertir antes de la llegada del fin. Fijemos estas cosas en nuestra mente, en nuestros corazones, y recordémoslas bien. Son verdades eminentes que son pertinentes en nuestro tiempo presente. Aprendamos a tener expectativas moderadas en cuanto a los resultados de la actividad existente en la Iglesia de Cristo y nos ahorraremos muchas decepciones. Apresurémonos a extender el Evangelio por el mundo, pues el tiempo es corto, no largo. Se acerca la noche cuando nadie puede trabajar.
Se avecinan tiempos difíciles. Puede que pronto haya herejías y persecuciones que debilitarán y confundirán a las iglesias. Puede que pronto las naciones se estremezcan por una feroz guerra de principios. Puede que pronto se cierren para siempre las puertas que ahora tenemos abiertas para hacer el bien. La promesa que hace Jesús de que su evangelio será predicado a todas las naciones antes de que Él vuelva con toda seguridad, no tuvo el propósito de informarnos algo que nos ayude a calcular la fecha antes del fin. Más bien, es un recordatorio de lo que debemos ser o hacer nuestra principal ocupación mientras este mundo permanezca. Cuando proclamamos el evangelio a toda criatura, estamos esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. El mensaje que Jesús nos ha dado para proclamar es el mismo que Él predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Seamos fieles, perseveremos y seamos hallados honrando a nuestro buen Padre Dios en todas las cosas, en todo momento y en todo tiempo. Cantemos ahora el himno 125, Pronto la noche viene. Himno 125, Pronto la noche viene. Cantemos juntos. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, virtud, vigor, salud, y en la mañana hermosa de la juventud, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo, hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y lo rescatar a una edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud, pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Bien, damos gracias a Dios porque hemos podido estar reunidos en este día. Despedimos la transmisión por Instagram y seguimos aún un poco más en la transmisión por Facebook. Vamos a entonar otro himno.